Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe qué ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa después de esto. Muy bien, vamos a centrarnos en la parte del verso 37 al verso 39. ¿Por qué? Porque ahí está la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él está enseñando. Y del verso 40 al 53 vemos la respuesta que hay a causa de lo que nuestro Señor Jesucristo ha estado enseñando. ¿Cuál es la respuesta entre el pueblo primero y luego entre los líderes? Y algo que nos está empezando a mostrar Juan es que ya hay división dentro del pueblo, entre los que quieren seguirlo, entre los que quieren matarlo y entre los que no saben quién es Él. Entonces empieza a haber una división dentro del pueblo sobre quién es Él. Y ese es a donde Juan nos está llevando a preguntarnos quién es Él, por qué dice estas cosas, para que cuando nosotros encontremos la respuesta de que Él es el Cristo, creamos en Él y tengamos por medio de Él vida eterna. Entonces dentro del pueblo ya se está dando esta cuestión de preguntarse quién es Él. Y de los versos 37 al 39 les dice: en el último y gran día de la fiesta. Ustedes se recordarán que desde hace un par de semanas anteriores estamos viendo el capítulo 7 y que todos estarán en el contexto de una celebración, de una festividad judía. La festividad judía en la cual se está desarrollando todo este escenario es la fiesta de las enramadas, o la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las últimas cosechas, las segundas cosechas, que son las finales y que cierran el año. En este tiempo, los judíos que habían sido para entonces dispersados a muchos lugares, retornan a Jerusalén. Había 3 fiestas que se les conoce como fiestas de peregrinaje. ¿Por qué? Porque hacían que cualquier judío, donde quiera que estuviera, saliera y fuera a Jerusalén para celebrar en Jerusalén estas fiestas. ¿Cuáles eran esas 3 fiestas de peregrinaje? Ya hemos dicho: la Pascua, el Pentecostés y las enramadas, la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta de 7 días más 1, es decir, realmente le llevaba 8. En esos 7 días de fiesta, que es lo que marcaba la ley, ahí se ofrecían sacrificios. Pero había un acto que comúnmente se llevaba durante estos 7 días y que le va a dar sentido a esto. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de él brotarán ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué está diciendo esto en el último día de la fiesta? ¿Qué ha sucedido en estos días de la fiesta? Algo que era común en esta celebración de los tabernáculos era que durante estos días iban al estanque de Siloé, tomaban de ahí agua, el sumo sacerdote iba y lo regaba delante del altar. Es una señal de purificación. Y lo hacían por 7 días. Por 7 días iban, tomaba agua el sumo sacerdote y la regaba delante del altar. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Y en qué sentido tenía esto? ¿O por qué hacían esto? Se han dado muchos sentidos a por qué los judíos hacían esto. Uno de ellos era saber que Dios les había proveído para su sed en el desierto, había proveído agua en el desierto. Recordemos que la fiesta de los tabernáculos servía como un recordatorio del tiempo que estuvieron en el desierto. Por eso hacían esa fiesta, para recordar que ellos habían estado en el desierto. Por medio de este acto, algunos creen que recordaban que Dios había proveído para su sed en medio del desierto. Otros también lo asocian a Ezequiel. Hay una promesa en Ezequiel de que del templo saldría un río que daría vida, y a medida que el río va saliendo del templo, va creciendo, va trayendo vida, vida y vida. Como un río de agua viva. Entonces, estas dos representaciones se hacían por medio de este acto de que el sumo sacerdote tomaba agua y la regaba delante del altar. Pero nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Él es el verdadero templo, que Él es el verdadero proveedor del agua viva. Él es quien trae agua viva y de donde fluye el agua que calma la sed. Entonces, mis hermanos, la enseñanza del día de hoy es esta: el corazón humano está separado del agua que lo sacia hasta que no venga a Cristo. Todo corazón humano está separado del agua que verdaderamente lo sacia hasta que no venga a Cristo. El ser saciado con esta agua viva no es para todos, no es algo que se le da a todos de manera universal, sino que hay una condicionante. Si ustedes ven el texto, las palabras de nuestro Señor Jesucristo enseñando, Él empieza diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es una condicional, no es algo que es para todos. Si es aquel que tiene sed, vaya y beba del agua que le puede saciar. Venga a mí y beba. Se habla de nuestro Señor Jesucristo sobre Él mismo. Y por medio de esta ilustración, nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que la profunda necesidad que tenemos los seres humanos de venir a Él. ¿Quién no ha sentido sed en su vida? ¿O quién no ha experimentado sed en su vida? ¿Quién no ha sentido esas ganas de tomar agua? ¿Qué tal se siente estar en el centro a las 12 del día lleno de gente que bebe un poco de agua? Pero todos hemos experimentado la sed, y nuestra necesidad de buscar de Él, nuestro Señor Jesucristo, la representa con algo que todos, también los que nos están escuchando, han experimentado: la necesidad de agua, tener sed y querer saciarte de algo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no está hablando de una sed en términos terrenales, sino está hablando más bien del deseo de nuestro espíritu, y el anhelo de nuestro espíritu, o la necesidad de nuestro espíritu. Pero veamos también este ejemplo que está tomando con respecto a la sed. ¿Qué es lo mejor cuando tenemos sed? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando hay sed? Acudir al agua y tomar agua. Pero a pesar de que sabemos que eso es lo mejor, hay personas que no actúan de esta manera, sino hay quienes dicen: una cervecita para la sed.
prefieren tomar una cerveza para calmar su sed. Pero ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque el alcohol es un diurético, es decir, hace que las personas vayan seguido al baño. Y en vez de calmar la sed, tienen más sed. Y eso es precisamente lo que muchos hacemos ante nuestra necesidad de Dios. En vez de acudir a aquello que verdaderamente puede calmar y traer paz a nuestra alma, acudimos a remedios temporales que nos pueden dar una sensación satisfactoria por un instante, pero a los 2 minutos vamos a volver a tener sed, porque no están calmando verdaderamente nuestra sed. Acudimos a cosas que no calman verdaderamente nuestra sed. ¿Qué cosas no calman verdaderamente nuestra sed? Hay quienes acuden a la psicología o el psicoanálisis para sentirse bien o sentirse en su espíritu bien, pero esto sin Cristo no calma la sed, solo trae una sensación de bienestar, como alguien que se está tomando una cerveza en medio del calor, pero no sabe que eso le va a provocar más sed y que su sed no se va a calmar con eso. Lo mismo es para nuestra alma cuando solo requerimos psicología sin Cristo. Nos puede calmar temporalmente la sed o sentir la sensación de que se está calmando cuando verdaderamente no está pasando nada. La búsqueda de una espiritualidad como en religiones como la Nueva Era, donde van a buscar y tener encuentros espirituales con ángeles, con Dios o cualquier tipo de experiencia espiritual, esa nueva búsqueda de espiritualidad también es un falso remedio a nuestra sed. No calma verdaderamente la sed de ninguno de nosotros. Sentir esa espiritualidad no calma la sed, pero nos engaña haciendo pensar que sí. Pero al igual que una persona sedienta y que consume alcohol, le va a provocar más sed. Eso no lo va a satisfacer, eso no lo va a dejar pleno y satisfecho a su sed. Otra de las cosas que el hombre acude para calmar su sed de Dios es a una apariencia religiosa. Y esa es precisamente a la que han acudido acá los fariseos y las personas de la ley. Ellos están calmando esa sed que tienen de Dios por medio de una festividad religiosa, una apariencia de piedad. Pero esa apariencia de piedad y esa apariencia religiosa no está calmando verdaderamente su sed. Les da la sensación que sí, pero no. Su sed no está siendo saciada. Ellos pueden tener esa apariencia externa de servir a Dios, de ser celosos de la ley, como dicen, ¿quién que siga verdaderamente la ley ha creído en este hombre? Si ellos conocieran verdaderamente la ley, seguirían a ese hombre. Pero esa parte exterior de su religión les hace creer que ellos están bien con Dios y les hace creer que su sed está calmada cuando no es así. Mis hermanos, en nuestra condición natural, nosotros buscamos en nuestra espiritualidad algo, en nuestro espíritu, algo que busque calmar ese anhelo de Dios. Y buscamos alternativas que no lo van a calmar, sino van a llevar nuestra necesidad a ser aún más profunda. Eso es lo que descubrió Agustín. Agustín tenía una inquietud en su corazón y decía, ¿dónde calmo? Va al maniqueísmo, judaísmo, experimenta todo cuanto el hombre ha creado y descubre después de un tiempo que su corazón sigue inquieto y que no ha podido calmar por algo, no ha sido calmado por algo. Agustín después de un tiempo dice, nada me ha satisfecho. Y es donde descubre que solo Dios lo puede satisfacer. Y es donde Agustín de Hipona descubre que solo Dios lo puede satisfacer. Y eso es lo que debemos descubrir el día de hoy, mis hermanos. Solo Dios
puede satisfacer completamente al hombre. No, nada que el hombre cree puede satisfacer su sed. Solo Dios puede satisfacer nuestros corazones. Podemos recurrir a 1000 cosas para que nuestro corazón inquieto haya descanso. Y nada le dará descanso, solo Cristo. Solo Cristo trae descanso a nuestro corazón. Y aquí hay una invitación general a todos. Dice, está hablando a una multitud de gente que va a creer y gente que no va a creer en nuestro Señor Jesucristo, y le dice: si dentro de ustedes alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y es que acaso solo algunos tenían sed y otros no? ¿O algunos tenían necesidad de Cristo y otros no? Claramente todos tenían necesidad de Cristo, pero algunos estaban engañados por aquello que estaba calmando su sed y no estaban yendo a Cristo realmente. Pero aquel que es consciente de su necesidad es el que viene a Cristo. Me ha tocado ver a personas que pasan por un tiempo en un hospital, en la sala de terapia intensiva, en la sala de cuidados intensivos. Y una de las primeras cosas que esas personas he visto que piden es agua. Si se les puede dar un poco de agua. Y muchos de lo que recurren es tomar una gasa y remojar sus labios para calmar un poco esa sensación que tienen de sed, porque tienen esa sensación de sed. Pero hay algo dentro de todos los que están en esa unidad de terapia intensiva. No todos piden el agua. ¿Quiénes son los que piden el agua? Aunque todos están en la misma condición, son aquellos que han despertado y están conscientes de su necesidad y de su sed. Y aquí pasa lo mismo con nosotros. Todos tenemos la necesidad del agua, pero no todos la pedimos, porque no todos estamos conscientes de nuestra necesidad. Hay quienes no han despertado. Y es hasta que Dios despierta nuestros corazones, cuando Dios despierta nuestros corazones y nos damos cuenta de nuestra sed, que decimos: necesito de beber. Ay, deme de beber. Y ese lugar a donde vamos a beber es Cristo. Entonces, mis hermanos, toda la audiencia que está escuchando esto tiene necesidad del agua viva que se halla en Cristo. Pero no todos la van a pedir, porque no todos han despertado. Hay quienes permanecen durmiendo y por eso no van a Cristo para tomar el agua viva. Pero aquellos a quienes el Padre ha despertado son aquellos que van a Cristo para tomar del agua viva. Así que, mis hermanos, somos de los que están dormidos, ignorando la necesidad tan profunda que tienen de esta agua viva, o somos de aquellos a los que Dios ha despertado y se han vuelto conscientes de esa profunda necesidad, que tienen ese deseo y claman porque su sed sea saciada. Cuando somos despertados por el Padre, nos damos cuenta de nuestra profunda sed, de nuestra profunda necesidad de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que van a atender el llamado que Cristo hace? Aquellos al que el Padre ha despertado y se dan cuenta de su profunda sed. Aquellos que están conscientes dicen: tengo sed. Oye, por favor, denme aunque sea una gasa y moje mis labios, que tengo mucha sed. Y eso somos tú y yo cuando somos despertados por el Padre. Ser cristiano o convertirte al cristianismo no es cambiar de una organización a otra.
ser cristiano no es nacer en una casa cristiana. Ser cristiano es descubrir por la obra del Padre tu profunda necesidad de Cristo. Ser cristiano verdaderamente es que Dios Padre te ha despertado donde estabas dormido y te das cuenta que tienes una profunda sed de Dios y de Cristo. Y en ti está esa profunda sed de Cristo. Porque ¿para quién es una buena noticia esto? ¿Para quién es una buena noticia? Para el que está durmiendo, inconsciente de la sed que tiene, o para el que está despierto, consciente de esa sed. ¿Quién se va a alegrar cuando escuche estas palabras? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que ha experimentado esa profunda sed va a decir: qué buena noticia. Qué buena noticia es esta. Cuán alegre noticia es esta. Imagínate estar en el Zócalo a mediodía, todo el Zócalo lleno, y de repente ves estás muriendo de sed, no tienes ni un peso para comprar agua, y ves si alguien tiene sed, venga y beba. Sería un deleite esas palabras, sería como algo que dirías: wow, Dios bendiga por siempre a esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque es una buena noticia para ti, para tu condición. Pero si no estás consciente de tu condición, ¿cómo estarás consciente de tu necesidad de Cristo? Y ten cuidado que no haya cosas que te hagan tener la sensación por un instante que no tienes sed, cuando realmente solo es algo que calma temporalmente tu sed, como ya lo hemos dicho. No te confíes, sino ven a Cristo, al único que puede saciar. Entonces hemos dicho que todos estamos separados del agua viva. Todos estamos en esta condición. No hay quienes sí necesitan del agua y quienes no necesitan del agua. Hay quienes están conscientes que la necesitan y quienes no están conscientes que la necesitan. Entonces, dentro de los que están conscientes, ellos escuchan esto. Al que Dios ha despertado, escucha esto y dice: venga a mí y beba. Y aquí vemos el actuar del hombre. ¿Cuál es el actuar de Dios? Despertar a estos hombres de su sueño y descubrir su condición y su profunda sed. Esa es la tarea de Dios. Pero ¿qué les dice Dios a estos hombres que ha despertado? Vengan a mí y beban. Quien ha despertado por Dios, a quien Dios le ha despertado su necesidad, debe darse cuenta de su pecaminosidad, pero ser despertado por Dios implica que no nos vamos a quedar donde estamos. La expresión venga implica un cambio, implica, tú no le dices venga a alguien que esperes que se quede sentado y quieto. Tú le dices venga a alguien que esperas que haga ¿qué? Que se mueva en una dirección específica. Es decir, quien ha sido despertado por Dios va a moverse en dirección a Cristo y va a ir en dirección a Cristo, porque ahí descubre que es donde puede ser saciado. Dios no está esperando que Él se quede sentado a ver en qué momento Dios me cambia acá sentado, sino le está diciendo venga a mí, es decir, muévete y sal y busca de mí. Ven a mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Quien ha sido despertado por Dios y ve la profunda sed que tiene de Dios, va a ir a Cristo, porque solo ahí puede saciar verdaderamente su sed. Su sed solo puede ser saciada en Cristo. Y ahí donde está la acción humana. Quien ha sido
despertado por Dios, va a caminar en dirección a Cristo, es decir, solo tú puedes saciar mi sed. Pero nuestra acción humana es por gracia, porque por gracia Dios nos ha levantado, nos ha hecho ver nuestra condición. Y cuando hemos sido despertados y hemos visto nuestra condición, entonces vamos y bebemos de Cristo. Entonces no podemos quedarnos donde estamos. La conversión no es quedarse donde tú estás. La conversión no es hacer una oración y quedarte sentado y seguir viviendo de la misma manera toda tu vida. La conversión implica ser despertado e ir a Cristo. Salir de donde estás para ir a Cristo y beber de Él. Solo Cristo puede saciarnos. Y vengan y beba es un paralelismo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, ¿qué significa venir y beber de Cristo? Significa venir y creer en Él. Creer en Él. Lo que quiere decir con vengan a mí es crean en mí. Y ahí nos damos cuenta que el corazón humano jamás va a ser saciado hasta que no crea en Cristo. El corazón humano jamás hallará reposo. Tu alma jamás tendrá reposo y descanso hasta que no creas en Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Debemos ser despertados de nuestra necesidad de Dios y acudir al lugar correcto para ser saciados. Y eso es creer en nuestro Señor Jesucristo. Y dice que van a correr ríos de agua viva, como dice la Escritura. Si nos damos cuenta, hasta aquí nuestro Señor Jesucristo ha ido incrementando su actividad durante esta fiesta de los tabernáculos. Al principio estaba ¿qué? En silencio. A la mitad va y enseña. Pero acá nos dice que se puso de pie y alzó la voz. Esta palabra podría traducirse incluso como gritó. Nos va mostrando cómo en el último día Él incrementa la intensidad de lo que está enseñando para llevarlos a este punto y decir que ellos solo van a encontrar su satisfacción creyendo en Él. Como dice la Escritura, Isaías 55 decía que el que tenga sed venga y beba. Pero Ezequiel 47 enseñaba de que en la casa, en el templo, iban a salir aguas debajo de un umbral. Y nos empieza a describir ahí Ezequiel 47 cómo del templo están saliendo un río y cómo un varón lleva un cordel en su mano que va midiendo y dice que le hace pasar por aguas y las aguas les llegan a su tobillo. Luego dice, mide otra parte, le hace pasar por esas aguas y las aguas ya les llegan hasta la rodilla. Luego vuelve a pasar por aguas y dice que las aguas les llegan hasta los lomos. Y luego vuelve a pasar por las aguas y las aguas dice que no podía pasar por ellas, eran demasiadas. Y empieza a ver que esas aguas por donde iban pasando, ¿qué iban provocando? Iba habiendo vida. Iba habiendo vida. Junto al río en la ribera, dice Ezequiel, uno a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales y sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Está diciendo que del templo saldrán aguas de vida para todos.
Lo que se quiere está diciendo, del templo, del santuario, del templo, saldrá agua de vida para todos. Y lo que Israel debería entender, que ese templo del cual sale agua de vida para todos, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Ellos deberían ver que su salvación, lo que calma su sed, lo que les trae vida, está frente a ellos. Es interesante que mientras Él está dando estas palabras, mientras Él está ahí presente, durante esta fiesta en la cual Él ha estado a partir de la mitad enseñando, ellos todos los días van, recogen agua de Silo y la riegan delante del altar. ¿Y sabes qué hacen? Mientras hacen esto, van entonando salmos. Van entonando salmos. Y uno de los salmos que van entonando es el Salmo 118, 25, mientras llevan esa agua. En esta procesión del sacerdote a llevar el agua al altar, uno de los salmos que va entonando es el Salmo 118 y van cantando el versículo 25. Mientras llevan esa agua, ellos van cantando: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Mientras ellos llevan esa agua al altar, ellos van diciendo, van cantando: oh Jehová, sálvanos ahora. Oh Jehová, sálvanos ahora. Van cantando con el agua, pero no se dan cuenta que su Salvador está frente a ellos. De hecho, este salmo es el que se cree que da origen a la palabra Hosana, porque sálvanos en hebreo es Yashe y ahora es Na. Yashe, Na, van cantando, oh Yashe, Na, y es lo que van cantando ellos, lo que va a dar origen a Hosana. Por eso al último día también algunos le llamaban el día del gran Hosana, porque iban cantando: oh sálvanos ahora, mientras llevaban el agua. Ya ahí estaba su Salvador y no creyeron en Él. Y no creyeron en Él. Que ese no sea nuestro caso, hermanos. Que no sea nuestro caso. Que nuestro duro corazón nos impida saciarnos de lo único que puede calmar nuestra sed. Que nuestro orgullo nos impida calmar nuestra sed con Cristo, lo único que puede calmar. Nuestro espíritu está inquieto, nuestro espíritu está sediento, y lo único que lo puede calmar es Cristo. Pero que tu corazón no sea el impedimento para que nunca vengas a aquel que únicamente puede calmar tu sed. Mis hermanos, si Dios nos ha despertado a nuestra profunda necesidad de Él, si sentimos una sed profunda de Dios, se nos manda a creer en Cristo. Nada puede saciarnos. Tú y yo vamos a estar con un corazón inquieto, insaciable, hasta que sea saciado en Cristo. En Cristo. No es venir a Dios a tu manera, es venir a Dios en Cristo. El verso 37, donde dice: vengan, dice, a mí. ¿Y quién es ese mí? Jesucristo. Vengan a mí, dice Jesucristo. Dice: el que cree en
mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es llegar a Dios de cualquier forma para saciarnos. La nueva era y toda cuanta corriente nueva exista para saciar el espíritu humano no lo lleva a Dios. Solo Cristo sacia verdaderamente nuestra alma, nuestro espíritu. Y aquí nos dice que hay un actuar de Dios. Nuevamente vemos un actuar humano y un actuar divino. ¿Cuál es el actuar humano en este pasaje? Dice, el que cree en mí. El hombre que es despertado va y cree en nuestro Señor Jesucristo. Es llamado a creer en Él. Nosotros tenemos la responsabilidad de creer en Cristo. ¿Y cuál es el actuar divino del pasaje? De su interior correrán ríos de agua viva. Eso no lo hace el hombre, eso lo hace ¿quién? Dios. Dios ha dicho que aquel que venga y crea en Él, de su interior, Él hará que broten ríos de agua viva. ¿Y a qué se refiere con estos ríos de agua viva? Nos dice el verso 39, hay un comentario, eso no lo dijo nuestro Señor Jesucristo, es un comentario del evangelista. Juan va a hacer un comentario a sus oyentes para que entiendan de qué está hablando Cristo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Juan dice, lo que aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, le dice a sus lectores, el apóstol Juan, ¿sí? Lo que aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo es del Espíritu Santo que habían de recibir quienes creyeran en Él. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que de Él brotarán ríos de agua viva? Se refiere al Espíritu Santo que recibirán los creyentes. Que cuando las personas creen en Cristo, cuando ellos son sellados con el Espíritu Santo, su sed es saciada. Se les da una nueva dispensación, una nueva administración del Espíritu de Dios que vino después de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todavía no estaba esto operando, sino dice que todavía lo habían de recibir cuando Él fuera glorificado. Y se refiere al día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, cuando nuestro Señor ascendió y fue glorificado y fue llevado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo vino de una forma diferente en el nuevo pacto. Y obró de una forma diferente en el nuevo pacto, al punto que los creyentes del nuevo pacto no tenemos ninguna razón para no sentirnos saciados si el Espíritu de Dios nos ha sido dado. El Espíritu Santo en nosotros debe saciar cualquier sed que tú y yo tengamos. Nuestra relación con Dios por medio de su Espíritu debe ser aquello que sacie. Entonces, ¿quiénes son aquellos que están saciados de su sed? Aquellos que han recibido al Espíritu de Dios. Y esto es ser verdaderamente un cristiano. Vamos viendo cómo todos los pasos de nuestra conversión están en este pasaje. Dios nos despierta. Nosotros creemos en Cristo y el Espíritu nos sacia plenamente. Ser cristiano entonces es ser despertado por Dios para creer en Jesús, ser conscientes de la profunda sed que tenemos, venir a Cristo, creer en Él y que su Espíritu sea para nosotros un río de agua viva que nos sacia completamente. Es decir, mientras el Espíritu Santo no esté en nosotros, no seremos saciados completamente. Pero si somos creyentes, debemos ser saciados en Cristo por la obra del Espíritu. Ese es ese río de agua viva
que habíamos de recibir los que creemos en Cristo. La presencia del Espíritu en nuestra vida debe traer satisfacción. Y aquel que está saciado, aquel que está satisfecho, va a mostrar en su vida contentamiento. El contentamiento es el resultado de estar satisfechos. Cuando alguien está satisfecho, está contento. No necesito más, todo lo que tengo, ahí está. Y eso es la actitud del creyente cuando ha recibido el Espíritu. No requiero nada más. Tengo todo lo que necesito para estar contento. Dios morando por medio de su Espíritu Santo en mí. Estoy saciado. No importa si esta semana me va bien en el negocio o me va mal. No importa si el trabajo va bien o va mal. No importa si esta semana me dicen que el proyecto se cancela y que ya no voy a seguir trabajando. No importa si esta semana voy al médico y me dicen que tengo una enfermedad terminal. No importa, sea cual sea mi situación, todo lo que necesito me ha sido dado. ¿Qué es lo que a mí me ha saciado? No son los éxitos que pueda, fracasos que pueda tener en la tierra. Es Dios morando por su Espíritu en mí, lo que ha calmado mi sed. Entonces, mis hermanos, si hemos creído en Jesús, hemos de estar saciados por su Espíritu morando en nosotros. Hemos de estar satisfechos por la presencia de Dios con nosotros. Pero a todos los que oyeron esto de nuestro Señor Jesucristo, no en todos provocó beneficio, porque no todos creyeron. Y es ahí en donde en la parte final vemos las múltiples respuestas que hay a lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Por ejemplo, dentro de la multitud hay quienes dicen, este verdaderamente es el profeta. Muy probablemente están relacionando a nuestro Señor Jesucristo con Deuteronomio 18, donde hablaba de que vendría un profeta. Otros dicen, este es el Cristo. Otros, y es de los que más enfatiza Juan en su discurso, dice, se niegan a creer que Él sea el Cristo y empiezan a hacer una serie de preguntas. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, donde era David, ha de venir el Cristo? Ellos decían, este hombre no cumple con las calificaciones para ser el Cristo. Y ellos tenían razón en algo, que el Cristo debía venir de Belén. Pero aquello que ignoraban les estaba haciendo un impedimento para venir a Cristo. ¿Qué es aquello que ignoraban? Que Jesús había nacido en Belén. Y su conocimiento humano ilimitado les estaba haciendo un impedimento para venir a aquel que podía saciar su sed. Aquello que ellos querían conocer y saber era lo que los limitaba, porque no conocían todo y no sabían que verdaderamente Él sí tenía todas las credenciales para ser el Cristo. Aquello que crees conocer, que no sea un impedimento para que tú creas en Jesús, porque muy probablemente no conoces todo, no sabes todo, y tu conocimiento limitado es un impedimento muchas veces para venir a Cristo. Y empieza a haber una división entre ellos. Dice que algunos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Y esta división entre ellos se lleva incluso hasta los líderes, porque del 45 al 53 todo está en relación a los líderes de Israel. Había un grupo de alguaciles que regresan a los sacerdotes y fariseos y ellos le preguntan, ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no lo han traído preso? Y los alguaciles dicen, jamás un hombre
hombre alguno ha hablado como este. Y aquí sale a relucir el corazón orgulloso de los fariseos. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas la gente que no sabe de la ley, maldita es. Y acá vemos ese espíritu de superioridad y orgullo que los está privando de aquello que los puede saciar. ¿Qué persona conocedora, educada, culta de la ley cree en ese hombre? Ninguno. Solo los ignorantes creen eso. Oh, pero este orgullo y esta soberbia los estaba privando de aquello que verdaderamente sacia su ser. Que nuestro orgullo, nuestra soberbia, decir, no, solo los ignorantes pueden creer eso, no nos prive de aquello que nos puede saciar. Porque tú puedes retener tu orgullo hasta el final, pero tu orgullo te acabará condenando. Tu orgullo te acabará condenando. Y uno entre ellos, Nicodemo, que había visitado a Jesús, levanta la mano y dice, oigan, pero ¿no acaso nuestra ley no deja que un hombre primero exponga su caso y saber lo que ha hecho antes de juzgarlo? ¿No deberíamos primero escuchar a este hombre y ver qué ha hecho y luego juzgarlo? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, tienes razón, debemos actuar de acuerdo a la justicia de la ley. Dicen, no, le dicen, tú quieres eso porque tú eres Galileo como él. Escudriña y ve de Galilea y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Y acá Juan deja estas palabras y expone incluso a estos soberbios que creen, ¿qué persona culta de la ley no sabe que ha creído en él? Pero son tan cultos del Antiguo Testamento que en su orgullo y soberbia están ignorando que Jonás era de Galilea. Jonás era un profeta y era de Galilea. Pero aún en su error, ellos dicen, ¿quién se ha levantado? ¿Cuándo se ha levantado profeta de Galilea? Su orgullo y su soberbia, el creer que ellos conocen y creer que ellos son superiores al resto, los ha privado del agua. Entonces vemos a personas que son privadas del agua de vida por su propio orgullo y su propia soberbia, que se niegan a creer que no, eso solo es para la gente que no es culta, que no sabe, que no conoce de la ley. Lo que algunos ateos dicen no es novedad, los fariseos también lo decían. Y también hay otros que, por su falta de conocimiento acerca de Jesús, porque no conocen verdaderamente quién es Jesús, porque solo se guían en Jesús por lo que han escuchado de otros, dicen, este viene de Galilea, entonces no nació en Belén, entonces no debe ser el Cristo. Pero que ni nuestro orgullo, ni solo el guiarnos por lo que otros dicen de Jesús, sea un impedimento para creer en Él. Sea un impedimento para creer en Cristo. Sino que Dios, hoy, por su misericordia, nos conceda el ser despertados de nuestro sueño y ver nuestra profunda necesidad de Cristo. Que hoy, por su misericordia, Dios nos despierte y veamos la profunda sed que tenemos. Vamos a decir, nada puede satisfacerme sino solo Cristo. Solo Cristo. Hermanos, ninguno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, podrá llegar delante del trono de Dios en aquel día y decir, yo nunca escuché que solo Cristo podía saciarme. Porque hoy lo hemos escuchado todos. Lo único que nos puede privar ese día en la presencia de Dios de haber tomado el agua viva es
nuestro orgullo, al igual que los fariseos, porque ellos también lo escucharon. Preferir quedarnos con nuestro orgullo que ver nuestra miseria y venir a Cristo y decir: solo tú puedes hacerlo. Que Dios conceda hoy a los muertos despertarlos y sentir una profunda sed. Que hoy Dios pueda rasgar nuestras vestiduras de apariencia, que exhiba que verdaderamente no estamos saciados en Cristo y muestre la profunda necesidad que tenemos de su Espíritu para ser saciados, y vengamos hoy a Cristo. Que quien se haya estado apoyando en una espiritualidad superficial o en una apariencia de religión pueda ver hoy destruido eso y pueda ser consciente de su sed y venga a Cristo a ser saciado. Oremos. Señor, nada en este mundo puede calmar nuestra sed. Nada en este mundo puede calmar, Señor, a nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene una profunda necesidad, y esa necesidad eres tú. Oh Dios. Pero muchas veces, en vez de actuar como hombres sabios, que cuando tienen sed van y calman aquello que puede, van y consumen aquello que puede calmar su sed, actuamos como hombres necios, mi Dios, que vamos a aquello que crea la sensación de calma, pero a los 2 minutos tenemos otra vez sed. Muchos hemos tratado de ocultar, Señor, nuestra sed a través de una apariencia externa y una profesión religiosa. Muchos hemos tratado de ocultar esto por medio de una búsqueda de la espiritualidad. Hay quienes han recurrido a cuestiones como la nueva era, hablar con ángeles, o buscando alguna forma de espiritualidad que les permita calmar su sed. Pero Dios, todo eso no sirve de nada. Volvemos a tener sed. Y solo es hasta que venimos a Cristo y creemos en Cristo que nuestros corazones inquietos pueden hallar descanso. Solo es en Cristo en el que nuestras almas inquietas solo pueden hallar descanso. Solo en Cristo nuestro espíritu, nuestra alma halla su reposo y su descanso. Solo cuando el Espíritu Santo ha brotado en nosotros como un río de agua viva y nos mantiene unidos a ti y nos lleva a conocer a Cristo, nos lleva a satisfacernos de Cristo por la Escritura, solo ahí nuestra alma está verdaderamente saciada. Señor, te rogamos que tú por tu bondad despiertes a quienes están durmiendo, que tú por tu misericordia hagas ver la condición a cada uno, pueda ver hoy destruida, Señor, una apariencia externa de religión, pero una falta de Cristo, una falta del Espíritu en su interior. Que hoy, Señor, aquel que por orgullo no ha venido a Cristo, Señor, hoy su orgullo pueda ser quebrantado, que lo despiertes para que pueda ver su condición y pueda ver hoy que su orgullo, Señor, lo conduce a la destrucción como a este grupo. Concede hoy a los que estamos aquí, Señor, el poder ser conscientes de nuestra profunda necesidad de Cristo más que de cualquier otra cosa. Señor, por tu Espíritu Santo, habla a los corazones hoy acá unidos, mi Dios, para que sean transformados,
para que ahí, Señor, donde estábamos postrados, muriendo de sed, podamos escuchar las palabras, vengan, y nos podamos levantar por el poder de tu Espíritu e ir a Cristo en Él. Concédenos esto, Dios. Señor, llama también hoy a aquellos que en un principio estaban siendo saciados en Cristo, pero algo ha pasado en su vida, algo hay, Señor, que se han alejado y se han estado saciando del mundo. Llámalos hoy, hazles ver, Señor, que eso es temporal y que solo genera un efecto, como si su sed se calmara, pero a los 2 minutos volverán a estar con sed. Y llámalos hoy, hazles ver que solo en Cristo pueden ser saciados y que hoy vuelvan. Señor, saca hoy a la luz. Preferimos ser humillados hoy delante de los hombres que ser humillados en tu presencia. Que hoy salga a la luz lo que verdaderamente hay en nuestros corazones, a fin de que vayamos a aquel que puede saciarnos, a Cristo. Te lo rogamos, Dios, en el nombre